kilo de glitter. Se supone que se envían como unos 8 gramos, que es una cucharadita de... Ya voy, ya voy. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Bueno, muchas gracias y mil disculpas el atraso, ya no pude llegar a tiempo a casa. Pero bueno, me acordé que tenemos 4 horas ahora y tenemos unos objetivos planteados, entonces veamos qué tiempo nos lleva a eso. Isabel, ¿ya tiene alguna respuesta respecto a cómo vamos a trabajar el proyecto? ¿Se quedan con el que teníamos o hacemos el monitoreo? Buenas tardes. Recording in progress. Hasta el momento no tengo de todos los grupos, desde pasado presionando que me manden la información de todos los grupos, pero no son de todos. Tengo hasta el momento 9 grupos, la respuesta de 9 grupos. Un grupo me manifestó que deseaba conversar primero con usted, entonces no sé si conversarían con usted a un grupo. A ver, tiene total 9 respuestas, uno de los cuales 9 y uno me dijo que primero quería conversar con usted. Prácticamente me falta, o sea, solo me falta ese grupo que quiere conversar conmigo, sí. Nada más. No sé, de los 9, ¿qué dice? De los 9 tengo 6 que desean individual y 3 que desean grupal. 6 y 3, o sea, está más del doble, ¿verdad? Ya, entonces sí que el grupo que aún no habla conmigo decide igual irse al hacer el grupal, sería 4 y 6, estamos hablando que estamos con más del 50%, ¿verdad?
Entonces, en vista de Sí. que queda más del 50%, estaríamos para poder hacer el monitoreo. Entonces, programemos rapidito eso, como les había mencionado. Lo que tenemos es de que elegir prácticamente, vamos a hacer de dos marcas. Uno vamos a hacer de una leche pasteurizada, ¿ya? Ustedes eligen a ver, cada grupo estamos constituidos de cinco personas. Ya, así es como vamos a trabajar. Como somos más o menos 5 en cada grupo, mejor dicho, somos 5 en cada grupo, ya, 2 personas hacen de leche pasteurizada. Ya, ¿cuál es cualquier leche pasteurizada? Ustedes obviamente tienen que poner la marca, ¿verdad? Si empiezan, por ejemplo, con la lechera, pues tienen que terminar con la lechera, no podemos cambiar de marca. Entonces, 2 del grupo hacen de leche pasteurizada y 3 me hacen de la leche que se expenden crudas, ¿verdad? Ya. Ahora, en sus respectivas ciudades, siempre va a haber leche cruda. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay leche cruda. Salvo que ya sea un asunto, pero así que no exista mismo, ya les dejo obviamente a cada uno para que sean lo más sinceros posibles ahí, no, sería igualmente de leches pasteurizadas, pero me tienen que avisar con anticipación, ¿no? Entonces, internamente se sortea para ver, se sortean o se ponen de acuerdo. A veces puede darse el caso, ¿no? Que por ahí yo escuchaba a alguien que decía, en mi barrio vienen a vender la leche cruda. Entonces, obviamente esa persona va a decir, yo hago de la leche cruda, ¿sí? Salvo que en el grupo no se pongan de acuerdo quién quiere hacer de leche cruda, pese que hay, entonces ahí obviamente es al sorteo. Caso contrario, es decir, no, es una conversación, a ver quién tiene la posibilidad de hacer el de leche cruda y de dónde lo vamos a realizar. Acuérdense que, por lo menos yo conozco aquí en Riobamba, en San Alfonso, lo venden la leche cruda. Ya, yo le he visto por lo menos a unas 2 personas en el momento que suelo ir a hacer las compras. Entonces, ustedes lo que tendrían es de que fijarse en la persona, ¿ya? Entre grupos, ahí también, por favor, me mandan información al WhatsApp del grupo, por decir algo. Yo conozco una persona en San Francisco, ya. Entonces tratemos de ver en la mayor parte de la ciudad, aquí en Riobamba o en sus ciudades natales, en donde ustedes puedan coger la leche, ¿no? O sea, no solamente de una sola persona, ya. De una sola persona. Sí podemos hacer de una sola persona, por decir algo, del mismo grupo, ¿no? Por ejemplo, Isabel dice, yo voy a hacer de la leche cruda. Yo voy a muestrear lunes, martes y miércoles. Y otra compañera de Isabel mismo dice, entonces yo a la misma señora voy a muestrear jueves, viernes y sábado. Entonces a la misma señora prácticamente le vamos a muestrear casi una semana. A ver si hago el muestreo de una semana. Sí tengo un buen dato ya. Sí tengo un buen dato. En el caso de que no tengamos muchas fuentes de leches crudas, porque la leche pasteurizada, eso sí tenemos todos los días, ¿verdad? Entonces, si no tenemos muchas fuentes de leche cruda, vamos a hacer un monitoreo un poco más largo, nada más. Es decir, nos extenderíamos a 15 días a hacerle a la misma persona. ¿Ya? En el caso que no tuviéramos más fuentes, pero por lo menos por grupo una semana a la misma persona. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, la leche pasteurizada, ahí sí traten de coger no de la misma tienda, la misma marca, pero en diferentes lugares. Por lo general venden en todas partes, ¿verdad? Un día compro a una tienda, de ahí a 2 cuadritas compro la otra, etcétera. Ahora se van a alimentar muy bien de leche, ¿ya? Y la leche cruda, después de hacer la acidez, si está mala, hacen quesos o quesillos. Ahora, ¿qué va a ir en el marco teórico? Como esto ya va a ser un solo trabajo, se puede decir. Ya, acuérdense que luego nos compartimos los datos y tabulamos los datos. ¿Sí? Compartimos los datos todito, cada grupo
obviamente. A ver, aquí vamos a hacer, aquí les voy a hacer individual, les decía, para que no exista el problema de la unión, ¿no? Isabel ya se puso de acuerdo y dice, bueno, yo hago lunes, martes y miércoles mi leche, y de aquí en 15 días yo ya comparto los datos, tal como me compartieron ahorita ¿cómo es? Los trabajos, igual se comparten en el WhatsApp, ¿sí? Isabel ya terminó sus 3 días y sube. Alina, por ejemplo, terminó sus 3 días y sube los datos. Acuérdense que son 3 días de muestreo por 3 repeticiones, es decir, total 9 datos tenemos que subir, ya. Suben ya calculado, es decir, suben directamente la acidez. Ustedes tienen la normalidad y todo, y suben directamente la acidez, ¿no? 3%, 1.2%, etcétera. Igualmente, vamos, para tener confianza de los datos, el momento que estén haciendo ustedes, van a grabarse lo que están haciendo, no necesitan ustedes hablar nada, ¿no? Simplemente titulan, ya terminan la titulación e indican el color e indican el volumen, o sea, indican el volumen de muestra que cogen. ¿Cuánto vamos a coger de muestra? En definitiva, todos, ¿ya? Vamos a coger 10 ml para homogenizar bastante. Vamos a coger 10 ml con la jeringa, ¿no? Una jeringa de 10, cogemos y ¡pac! Le ponemos en nuestro vaso. Las 3 gotitas de indicador, si alguien pone 4, no hay problema, como les había dicho. Y comienzan a titular. De todos modos, yo también ya voy a titular aquí para que vean que a medida que voy poniendo de gotita a gotita, tengo que seguir agitando. Ya, la próxima semana, un día como hoy, igualmente yo les indico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dar tiempo para que puedan coger. Ahora, yo sé que la vez anterior les mandaron las soluciones. Ustedes podrían también, como les había dicho alguna vez y que viven lejos, por lo general nos venden ya soluciones preparadas también de hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces, a lo mejor pueden comprar, si que se les hace dificultoso venirse hasta acá. Caso contrario, igualmente piden como la vez anterior, que alguien les pueda enviar, ya es cuestión de cómo ustedes se acomoden. Vamos a dejar, verán, así de sencillito va a ser. Estamos nosotros hoy, 31 de septiembre. En esta semana pido a Fernandita que les tenga listo, o sea, les doy esta semana para que puedan ustedes ver las muestras, ¿ya? Sería la semana del 6 hasta la semana del 18. La semana del 18, ya. La semana del 20, acuérdense que no vamos a tener clases, la semana del 20. El trabajo ustedes me van a presentar el sábado 25. Ya, para esa fecha voy a poner, para el sábado 25 de septiembre. Entonces tienen perfectamente para que hagan una semana de monitoreo, ¿no? Ahora, el informe, en definitiva, tabulan los datos ustedes. Van a aplicar estadística. ¿Ya recibieron estadística? Ahora reciben estadística. Ahí estamos graves. Ya, porque, bueno, obviamente la estadística básica es sacar medias, sacar desviaciones estándar, ¿verdad? Sacar media, desviación estándar. Yo quería ver si que ya recibían estadística para que ustedes tabulen los datos en este programa que es el SPS, que es un paquete estadístico, o el Minitab también, que es un paquete estadístico. Si alguien maneja eso, o alguien de sus amigos o familiares manejan, no es otra cosa que poner los datos y me sacan medias, me sacan los puntos, todo, ya. Si alguien maneja, puede pedirles que les suba los datos. Que les tabulen en un paquete estadístico. Caso contrario, lo mínimo, ¿no? Eso sí nos enseñaron en el colegio. Sacar una media, si sabemos, ¿verdad? Sacar una media, sacar valores mínimos, sacar la moda, sacar valores máximos y sacar la desviación estándar. Por lo menos eso.
ya, por lo menos eso. De toditos los datos, pero obviamente son dos datos, hay leche procesada y leche sin procesar, ¿no? No podemos mezclar los datos con los unos, por eso si Isabel pasa los datos tiene que pasar, ¿no? Con el nombre ahí sí puede ser directamente en una hoja de Excel para que los compañeros solamente copien y pasen, ¿no? Pasan el total los 9 datos del porcentaje y ponen, ¿no? Isabel Ayerbe son mis datos y sube los datos, ¿ya? Entonces después todos ustedes copian los datos y tabulan. Ya, solamente necesito tabular. Yo también he de tabular los datos de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a consultar en la parte teórica? Es muy simple, ¿ya? El objetivo en este caso va a ser determinar la calidad de la leche, así que tenemos de muchas provincias, decimos la calidad de la leche, de los lugares de residencia de los estudiantes, así podríamos poner, ¿ya? Como objetivo general, objetivos específicos, determinar la acidez para determinar la calidad de la leche. Y en el marco teórico vamos a poner un poco de lo que es la leche, como ya les había dicho, ustedes eso pueden tener hasta en ¿cómo es? En sus clases de materia prima animal, que es la leche, ya. ¿Qué es la leche cruda? ¿Qué es leche pasteurizada? ¿Cómo es el proceso de pasteurización? Suficiente. Y la parte de lo que es calidad de la leche en la parte de lo que es acidez. O sea, ¿qué significa hacer acidez en una leche? ¿Qué sacamos al hacer la acidez de la leche, no? Y obviamente comparan, ustedes se ponen ahí qué norma debemos nosotros seguir. Luego venimos en metodología, ponemos nosotros que el muestreo es a nivel de varias provincias. ¿Perdón? Pero más que anotar es porque estoy siguiendo solo un dato, ¿verdad? Porque si alguien pone algo más, mejor. Ya, el asunto es darle una historia un poco a la leche. Yo les estoy dando solamente puntos generales. Luego en metodología, obviamente ustedes ponen que es experimental de campo, ¿ya? Ustedes ponen que han muestreado tanta leche, en este caso estamos hablando de 50 menos 4 personas que ya no me vienen, estamos hablando como de 46 puntos de muestreo, ¿ya? Y en metodología ustedes ponen describen el procedimiento o el protocolo, mejor dicho, el protocolo de cómo se hace la acidez. Obviamente va desde el protocolo, cómo tomaron ustedes las muestras, cómo llevaron ustedes hasta el momento de hacer el análisis y obviamente el procedimiento o el protocolo ya de la determinación. Eso en metodología. En resultados, ponen ustedes la tabla, ¿ya? Hacen una bonita tabla y les dejo a ustedes los criterios. Solo ponen la tabla y los resultados y obviamente ahí ustedes tabulan los datos, ¿verdad? Ahí ponen la media. Yo que sé, a alguien se le ocurre ahí la imaginación de cada uno, ¿ya? Alguien dice voy a hacer más bien dibujar la acidez en los diferentes días con las diferentes personas. Hace una gráfica, ya les dejo a la voluntad de ustedes. Y obviamente esta es la parte primordial y lo que va a diferenciarse de cada uno de ustedes. Es la discusión de los resultados. ¿Sí? Yeah. Ahí ustedes discuten los resultados. Y esa es la parte que yo voy a leer más y es la parte que voy a calificar en definitiva, ¿verdad? ¿Cómo discuten ustedes unos resultados? Y las conclusiones que ustedes pueden sacar al final, ¿ya? ¿Qué será el trabajo? No es más allá de unas 5 hojas. Obviamente el trabajo sí es a computadora, ¿ya? El trabajo es en computadora. No se olviden de citar. Si ustedes copian la definición de leche, tiene que ir de dónde toman la cita para luego poner en la bibliografía, ¿verdad? ¿Ya? Y en anexos va. En anexos va la grabación de las determinaciones, ¿ya? Va la grabación de las determinaciones.
Y aquí sí quiero que hagan un trabajito. Va la grabación de el link de la grabación y van ustedes a sacarle de los mismos videos, recortan ustedes la fotografía de lo que ya está terminada la titulación, ¿sí? Ya, para poder ver la intensidad de los colores que puedan tener, y esas fotografías también se comparten para que ustedes puedan divisar quién se pasó, quién no se pasó, porque eso me va a dar lugar a sacar también mis conclusiones de los resultados que pasen. Ojo, chicos, si a mí me sale, por ejemplo, que con los 10, como todos vamos a trabajar con 10 ml, si mi primera titulación me sale con 2 ml de titulación, digamos, y la segunda me sale con 2.5 y la tercera me sale otra vez con 2.5, repito la primera, ¿verdad? Repito y vuelvo a poner, y la tercera digamos que me sale con 2.8. Es decir, cada quien ya va anulando el dato que no corresponde. Si yo comienzo con una titulación, verán que es por 3 repeticiones. Lunes cojo una muestra y tengo que repetir 3 veces, coger 3 veces, ¿verdad? Ya. Ustedes mismos se dan cuenta si los volúmenes de titulación de las 3 son todas diferentes. Me toca volver a repetir y eso no vale, ¿verdad? Eso no vale. Entonces, nuevamente me toca volver a repetir. A ver, para no hacerles muy complicado, chicos, hagamos lo siguiente. Ya. Toman solo fotografías ustedes para el anexo, no se graban, ¿ya? Toman solo fotografías cada vez que terminan la titulación, para que se pueda visualizar el tono al que llegaron. Aquí en la leche tenemos que llegar a un rosadito, al primer rosadito nada más, no es lila. Aquí es súper fácil de ver el cambio de color. Está blanco y se me hace rosado, ¿ya? Un rosadito bajito nada más. Entonces, lo que van a tener ustedes total son 9 fotografías. ¿Sí? 9 fotografías. Ya. Chicos, como les digo, repiten si se les pasó la titulación hasta que tengan datos todos confiables. No quiero, chicos, que ustedes digan, ay, qué pereza hacer. Le pido a Jocelyn las fotos de ella y pongo, yo también hice en los mismos vasitos. No, por favor. Yo les de contar, chicos, si de repente ustedes estuvieron en la conferencia eso para para esta congreso que va a haber, ya, en dependencia de los datos que ustedes tengan, voy a ver si se puede publicar algo, ya, en dependencia, depende de los datos. Por eso no quiero que sea copias, no quiero que sean falsificaciones, quiero que sea lo mejor que ustedes puedan hacer esta titulación, ¿sí? Listo. ¿Alguna duda que les quede? De tal manera que 3 semanas individualmente hacer ese trabajito, no creo que es mucho, ¿verdad? Esa computadora, corten y peguen bien los conceptos, ya, no se olviden de poner la bibliografía, de hacer un bonito trabajo y listo. ¿Alguna duda, chicos? Inge, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Claro. En el caso de que dijo que pongamos el protocolo, ponemos el protocolo de laboratorio o el protocolo que realizamos nosotros así caseramente. El protocolo verán, incluso cuando uno se quiere confiar de los datos, se tiene que poner el protocolo que realizaron ustedes. Colocan nomás que se tomó con una jeringa de 10 ml la leche, ¿sí? Que se colocó las 3 gotas y se tituló. Miren que les comento y pueden hacer incluso eso ustedes, que resulta mucho mejor. En el mercado venden unos kits de titulación para la acidez. ¿De qué constan esos kits? Verán, constan de un tubito de 5 ml. Hasta el ras del tubito son 5 ml. De tal manera que coger una muestra ahí siempre va a ser la misma, ¿no? Le lleno al tubito hasta el ras y listo. Consta de un frasquito, entonces es un frasquito así de pequeñito nomás. El tubo así, el frasquito así. Entonces cogen el tubo, la muestra, y se le pone en el frasco. Luego viene, obviamente, esos kits vienen con sobrecitos de indicador. Viene el indicador en sólido. Se abre el sobrecito y se pone.
aunque sí hay unos kits que vienen también con un gotero del indicador. Y viene la solución en un frasquito con gotero también, ya, como que fuera de esos frasquitos, donde he visto yo que venden esos frasquitos con gotero, de tal manera que se sacan y se pone gotas, como es gotero, ¿no? 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, y va incluso se indica en el papelito, ¿no? Dice, para la alcalinidad, sobre todo es para aguas lo que yo he visto, ¿ya? Dice, para la alcalinidad, multiplicar el número de gotas por 5, me invento. Es decir, ya viene también indicado por cuánto se tiene que multiplicar para sacar los ppm de dureza total de expresado como carbonato de calcio. Cuando yo hacía esto, porque en el laboratorio de química existen estos kits, cuando yo hacía esto con los chicos de ambiental, ¿qué es lo que hacía? Yo a ellos les hacía que cuenten las gotitas, ¿ya? Que cuenten las gotitas y coloquen, por ejemplo, en un baloncito de 25 ml. Les decía, a ver, yo no quiero que ustedes multipliquen por el número de gotas. Cuenten 25 ml, ¿cuántas gotas se hace? Con eso luego ustedes dicen, 10 gotas corresponde, por decirle algo, a 1 ml. Entonces ellos ya decían, no contaban las gotitas, 1, 2, 3, 10 gotas, y hacían la regla de 3, ¿no? 10 gotas corresponde a 1, 20 gotas que me tituló a cuánto. Entonces es más fácil, ¿por qué verán? Porque en la jeringa, el rato que ustedes están presionando, a veces presionamos de más y ¡pac! se va un buen chorro, ¿verdad? Eso les ha de haber pasado la vez anterior. Y ¡pac! Ya, pues qué pereza volver a repetir, dicen ustedes. Pero si de repente en casa tenemos esos goteros, goteritos, hagan mejor eso, ¿ya? Entonces ustedes lo que hacen es, se podría hacer de dos cosas, vuelta ahí. Ustedes cogen en la jeringa 1 ml, le pasan ustedes a un frasquito y luego cogen con el gotero hasta que se gaste los 1 ml y van a saber cuántas gotas es 1 ml. ¿Sí? Entonces luego pueden ustedes hacer también, decir, mejor pongo una gotita, agito, pongo una gotita, agito. El día lunes yo les voy a hacer aquí cómo vamos a hacer, ¿ya? Perdón, no sería el día lunes, sino el día martes de la próxima semana. Entonces, para que el muestreo empiece desde el día miércoles de la próxima semana, en definitiva. Ya hasta eso, en esta semana yo ya le pido a la Fernandita, ya le voy a decir qué día pueden ustedes, yo les mando un mensaje para que tengan ustedes hasta el lunes de la otra semana poder ir a ver y si que se pueden conseguir, como digo, goteros es mucho mejor. Ahí voy poniendo gota por gota. Sí. Listo. A ver, eso era, Anthony. ¿Qué me preguntaba? ¿Qué más me preguntaba usted? Eso les dije que debíamos de hacer el protocolo, o sea, teníamos que decir. Tenemos ahí incluso en el protocolo ustedes pueden poner eso, ¿no? Se titula con un gotero en donde 20 gotas equivale a 1 ml. ¿Ya? Entonces, dentro del protocolo de cada uno, ahí sí pone, dentro del protocolo de cada uno, usted pone, ¿no? Por decir algo. La primera muestra se tituló con 20 gotas, que equivale a 1.5 mililitros y que es igual al 3% de acidez. Entonces, solamente de los datos ustedes hacen el cálculo y explican bien bonito. Del resto, solamente copian los resultados. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Doctora, yo tengo una duda. O sea, cada una, digamos, dos personas cogen de la leche pasteurizada y esas 2 personas hacen un solo informe. No, individuales, dije, individual. Usted hace todos sus cálculos con sus 9 datos, porque de todos modos son 9 datos, ¿verdad? Ya, son 9 datos. ¿Cuál es del grupo, digamos, solo el tema nada más? O sea, el tema para todos es igual. ¿Sí? Y la discusión de los resultados, ahí cada quien va a discutir los datos que tiene de toditos sus compañeros. Por decirle algo, Jocelyn, digamos que yo soy muy observadora, ¿no? Y digo, a ver, a la leche, Rey Leche es una empresa que de todos modos mantienen sus estándares de calidad.
La mayoría de los compañeros reportan un 3% de acidez y de repente algún compañero reporta el 5% de acidez. Veamos qué le pasó. Esa es la discusión de resultados, ¿verdad? Veamos qué pasó. Y yo cojo la fotografía del compañero y digo, no, pues este dato, porque en la fotografía ustedes tienen que poner la fecha, repetición 1, ¿verdad? Por decir, si yo hago hoy, 31 de agosto, repetición 1. Luego hago mañana, 1 de septiembre, repetición 3, o sea, van poniendo la fecha. Entonces usted puede, imagínese que usted puede decir, no, justo esta muestra del compañero veo que está un rosado muy intenso. Entonces obviamente se pasó, el compañero a lo mejor no se dio cuenta y por lo tanto, si ese dato me distorsiona todo mi resultado, puedo yo comentar, ¿no? Se anula ese dato por tal situación para que pueda mantener la concordancia de los análisis. O, si ven que la titulación fue muy buena, pueden decir ustedes que en ese día, obviamente la calidad de la leche, en ese lugar, a lo mejor el compañero no se fijó y la leche ya estuvo pasada, y obviamente acuérdense que la acidez de la leche es desarrollada. Ya, entonces, hay muchas formas de discutir en dependencia de los resultados. ¿Sí? Todos. A la compañera Jocelyn quiere trabajar en grupo, le gustó trabajar en grupo. No, esto ya es pregunta. Dígame. O sea, que la discusión de los resultados nosotros hacemos no de tesis, sino de lo que nosotros mismos vamos a realizar. Claro, ya no, lo que sí puedo yo hacer una comparación, en la discusión de resultados, yo sí puedo discutir de esta manera, por decir algo, la media de las leches crudas, sí que encuentro obviamente, ¿no? La media de la leche cruda de esta investigación es de 3.5 con una desviación estándar de 0,25. Comparado con la investigación realizada por fulanito de tal en la tesis titulada tal, en donde se realizó también análisis de acidez de leche crudas, encuentran ellos un porcentaje de 2.5. Probablemente el tipo de leche, o mejor dicho, la procedencia de nuestra leche, como no sabemos de qué tipo de raza viene, puede ser la causa de la variación, por ponerles un ejemplo. Ya, sí, ahí puede hacerse una comparación con datos bibliográficos de otra parte. Y de hecho, ¿no? De hecho, siempre se busca para ver si que por ahí encuentro yo otros análisis con los que puedo yo comparar. Ahí está haciendo una buena discusión también cuando lo hace de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Ya? Doctora, yo tengo otra duda. Claro. Para la tabulación de los datos, ¿es de todos los compañeros o solo de los integrantes del grupo? De todos los compañeros, por eso digo que toditos, ya hasta cierto punto, el último trabajo que van a hacer en grupo es distribuirse, porque si no, para mí va a ser mucho más largo, ¿no? De decirle, Alan, ¿de dónde piensa usted coger la muestra? Y luego, a ver, Alan, Isabel y Alan ya cogió esa muestra, que a lo mejor podríamos hacer de esa manera también, de distribuirnos, pero no sería hoy, sino en otra clase de reunirnos y distribuirnos de dónde nomás se va a tomar las muestras. Yo por comodidad les digo obviamente que cada grupo se organice de dónde toma. O si no, lo hacemos aquí en clases igual. Yo creo que hagamos esto mejor para que no exista confusión ahí. Y el día martes que yo les voy a hacer aquí la demostración, ustedes ya tienen ahí más o menos visto los lugares, algunos lugares. ¿Ya? Entonces, si Alan, Isabel, Franklin y Daniela dice que vieron a una señora, la señora María de San Alfonso, que trae las leches a las 8 de la mañana y voy a coger, como son varias personas y yo necesito solamente 2 por distribuidor, entonces ahí podríamos sortear, a ver quién hace, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, Isabel dice, yo puedo salirme de ese grupo porque también yo vi a otra señora que también trae la leche. Entonces vengan ustedes viendo de qué lugar más o menos pueden coger ustedes la leche. Por ahí ya digo, alguien me dijo en mi barrio venden, imagínense ahí, no va a tener ningún problema, ¿verdad? Eso, Tatiana, ¿ya? Hay 3 señoras. Mire, por ejemplo, no vive muy lejos, Tatiana.
No, en la Plaza Dávalos vivo. Vea, por ejemplo, vea, ya saben ahí, incluso ustedes pueden conversar con Tatiana y le dicen, me das cogiendo la leche de las 3 y luego yo paso por tu casa, ¿verdad? Y obviamente tienen que darle la plata para que compres, ¿ya? Entonces, hay muchas formas. Tratemos de variar de dónde vamos a muestrear, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros podemos hacer eso también la próxima clase, para que no haya... Y el trabajo es totalmente individual. ¿Estamos claros? Ya. De todos modos, el grupo que ha querido conversar conmigo, puede ser que tenga algo interesante. Al final de la clase nos podemos quedar conversando un ratito. ¿Sí? Listo, chicos. Si no hay más preguntas, vamos ahora a la clase. ¿Ya? Vamos a ver, como les había dicho, la última parte de lo que está programado en el sílabo. Si ustedes se fijaron en el sílabo, ahora estuvieron por parámetros, tal como les distribuí los trabajos, ¿no? Estaba, por ejemplo, carbohidratos, lípidos y algunas otras determinaciones que están en el sílabo. Todo lo que estaba en el sílabo con los temas que ustedes han expuesto, e incluso nos extendimos un poco más a lo que está colocado en el sílabo. Y para completar nos falta, completar la unidad 2, nos falta lo que son las marchas fitoquímicas, que es el tema que yo les voy a exponer el día de hoy. Y luego tenemos la parte de lo que es análisis sensorial, que estaríamos viendo las próximas clases. Entonces voy a compartir yo ahora la pantalla. Listo, está compartiéndose mi pantalla. Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, creo que esta es la primera. Sí. Dentro de lo que es análisis de productos agroindustriales, como habíamos nosotros mencionado al inicio de la asignatura, nosotros tenemos ahí tanto productos en el área alimentaria como productos en el área no alimentaria. Dentro de las alimentarias, obviamente hemos visto ya análisis de cafeína que se puede hacer en el café, en el té, la determinación de grados Brix y azúcares, que por lo general es más en la parte de lo que es bebidas. Hemos visto lo que son bebidas alcohólicas, también con el grado de la determinación de grado alcohólico y metanol. Hemos visto de la leche, hemos visto de la carne. ¿Ya? Y obviamente en cualquier otro alimento los parámetros a analizar que están dentro de las magnitudes generales o dentro del análisis proximal, obviamente cubrimos para cualquier tipo de alimento. Siempre la forma de preparar es la que va a diferenciar, pero también ahí ustedes ya ven que por lo general son como muy comunes, ¿no? Muestras sólidas, tengo que triturar. La forma como tritura va a variar entre una muestra y otra muestra. En muestras duras, por lo general tenemos que rallar. En muestras cárnicas, para tener partículas más pequeñas, es preferible pasar por un procesador de alimentos, porque ustedes ven que el tipo de molido es diferente, ¿verdad?, que al hacer en un mortero. Sabemos nosotros que cuando tenemos una gran cantidad de muestra, debemos cuartear. Y cuando tenemos nosotros que un producto se compone de más de dos, mejor dicho, de dos o más partes, obviamente tenemos que homogenizarle, pero de una forma proporcional. Siempre y cuando voy a utilizar toda la muestra, lo que podría es licuarle todas las partes, ¿verdad? Hablemos de los picles, que ahí viene zanahoria, que viene cebolla, creo que viene alverjita, choclo, bueno, vienen muchos vegetales. En eso que tenemos nosotros toda una mezcla, obviamente se nos resulta un poco más complicado separar cada una de esas especies, y por lo tanto lo que debemos ahí sí es triturar todo, ¿verdad? Trituramos todo
homogenizamos y cogería ya mis muestras para los diferentes análisis. Pero, por ejemplo, como el durazno en almíbar, que son dos componentes, un sólido y un líquido, lo que hago es pesar por un lado el sólido, pesar por el otro lado el líquido, y luego con reglas de 3 mezclo en forma proporcional a la cantidad que necesito para hacer el análisis, porque no voy a utilizar 1 litro, que más o menos me sale, o por más pequeñito que sea, siempre va a estar de más cantidad de lo que necesito para hacer el análisis, y mucho menos si solo tienen que determinar un parámetro, ¿verdad? Si a alguien le digo, solo hágame acidez, mezclar toda la lata, siempre les he dicho que es pérdida de producto y de tiempo. Entonces, en esos casos tenemos que hacer nosotros mezclas proporcionales. Siempre debemos tener en cuenta que la muestra de laboratorio debe ser lo más representativa del lote que nosotros estamos tomando. Y para eso hacemos el muestreo, ¿no? La parte de lo que es que la muestra tiene que ser homogénea, representativa, suficiente para poder que represente al lote en general cuando hacemos nuestros análisis. ¿Ya? Entonces, el resto de análisis son iguales. Sin embargo, tenemos la parte no alimentaria, en donde tenemos nosotros las plantas, que es el tema que vamos a tratar hoy. Tenemos el cuero, tenemos la madera, tenemos todo lo que es lana natural, ya el algodón que viene de la planta, no el sintético que ahora tenemos la lana de borrego, por ejemplo, ya todos esos están dentro de la parte no alimentaria. Sin embargo, cada uno de estos tienen análisis muy particulares que si ya sabemos nosotros preparar bien unas soluciones y sabemos aplicar las técnicas clásicas y las técnicas instrumentales, no tenemos ningún problema de realizar en cualquier muestra el análisis que se nos pida. Por ejemplo, en cuero determinamos nosotros el porcentaje de cromo. Y eso es un método, se determina por un método gravimétrico. Entonces, si yo ya sé cómo es un método gravimétrico, sigo yo la normativa y podemos nosotros llevar a cabo el análisis. ¿Ya? Y luego calculamos, aquí es la parte que yo siempre les digo que hay que diferenciar, ¿no? Allí me dice que al final hago una volumetría, entonces yo puedo calcular por el método que sabemos y no necesariamente multiplicar por el factor que nos está dando la norma. Tenemos que entender de dónde salió ese factor que nos pone la norma. De esto nos diferenciamos a otros analistas que incluso pueden ser terminado solo el colegio, que pueden seguir un análisis, ¿ya? Pero ustedes deben tener esa capacidad de poder entender de dónde salen las cosas. Sin embargo, las plantas, que también nos corresponde porque viene del suelo, ¿verdad? Viene del proceso de la agricultura, hay una parte muy interesante que son la determinación de los principios activos, que ya vamos a ver qué son, la determinación de los principios activos a través de un protocolo de marchas para poder identificar qué tipo de principio activo tiene y luego de saber qué tiene, poder cuantificar. Si no, imagínense un pocotón de compuestos, muchos compuestos que pueden tener una planta y las plantas en general. Sin embargo, estos principios activos que vamos a cuantificar con estas marchas o a determinar con estas marchas también se puede hacer, por ejemplo, en una bebida que me dice que es una bebida funcional y que tiene flavonoides o que tiene antioxidantes. Ya los flavonoides son un tipo de compuestos que están dentro de los metabolitos secundarios de una planta y obviamente yo puedo cuantificar ese compuesto en una bebida. Igual, primero identificar, sí que tiene, y luego cuantificar. A ver, ¿qué más les puedo decir? Es por eso que le vamos a tomar, nosotros vamos a examinar un poquito acerca de estos, qué son las marchas fitoquímicas y qué son los principios activos de las plantas. ¿Ustedes han escuchado algún rato o han visto orgánica, a lo mejor puede ser
claro, flavonoides y todos estos tipos de compuestos orgánicos. ¿Han visto ustedes esto en orgánica? Si yo les hablo de quercetina, flavonoides, mentol, ¿qué dicen, chicos? ¿Han escuchado esas palabras? Ya, listo. Obviamente que es una ciencia, en definitiva, todo esto, así que lo que vamos a tener es conocimientos, pero conocimientos para que ustedes sepan diferenciar entre lo que es un análisis físico-químico, un análisis proximal, una marcha fitoquímica. Tenemos que saber diferenciar. El resto lo puedo yo, un procedimiento yo lo puedo seguir a través de una norma. Pero si a usted le dicen, vamos a hacer una marcha fitoquímica y me está buscando procedimientos en un análisis proximal, obviamente están completamente perdidos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos diferenciar ciertos conceptos. Bueno, aquí hablamos de las plantas, entonces en biología se estudia, ya dice que en biología se denomina planta a todos los seres vivos, mayormente fotosintéticos, ya sí saben lo que es esta palabra fotosintético, sin capacidad locomotora, cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. Ya todos sabemos cuando hablamos que es una planta, obviamente sabemos qué es. Muchas de estas plantas se utilizan para muchos fines, ¿no? Entre ellos tenemos nosotros las medicinales, pues hay plantas comestibles, plantas que utilizamos para obtener la leña, para hacer productos comerciales, aromatizantes, infusiones tónicas, forrajes. Tenemos también desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de separación de terrenos, lo que llamamos nosotros las barreras vivas, ya, cercas muertas, la madera que nos ayuda a la parte de lo que es la carpintería. Tenemos plantas que tienen efectos afrodisíacos, de ahí obtenemos las escobas, obviamente para la parte de lo que es la calefacción, para fumar, aquí está el cigarro, ¿verdad? Ya de ahí parte. Obviamente también las plantas provocan grandes cantidades de incendio, nos protege, nos ayuda para la reforestación y también nos sirve como sombra, ¿ya? O sea, si nosotros nos ponemos a ver más usos y más usos de las plantas, hay muchos, ¿no? Dentro de esto, cuando hablamos nosotros de un análisis, justamente lo hacemos para poder ver qué elementos nos pueden ayudar en la parte de lo que es la medicina y en la parte de lo que son los aromáticos, ¿no? Los famosos té que nosotros tenemos. Y también como infusiones tónicas. Ahora, ¿de qué está constituido una planta? Una planta está constituido de lo que llamamos nosotros los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son lo que la planta genera. Acuérdense que las plantas del suelo y del agua y de la atmósfera toma elementos inorgánicos y lo transforman a compuestos orgánicos. Nosotros tomamos compuestos orgánicos y transformamos al final en nuestros desechos en compuestos inorgánicos. Esos son los ciclos que tiene la planta. En este caso, las plantas elaboran lo que son las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, minerales, grasas, etcétera, ¿no? Esos elementos son los metabolitos primarios y todas las plantas generan esto. Todas las plantas generan esto y les sirve para mantener funciones vitales como ser vivo que es, ¿no? Es decir, para su crecimiento y su reproducción. Y obviamente hablemos de un fruto o de un árbol que nos da frutas, obviamente estos elementos pasan a esas zonas de donde nosotros vuelta aprovechamos para alimentarnos. Entonces, todo lo que la planta genera para su crecimiento y funciones vitales son metabolitos primarios, exclusivamente macromoléculas, vitaminas y minerales. En cambio que los metabolitos secundarios son pequeñas cantidades de ciertos compuestos que se encuentran en la planta, y estamos hablando de pequeñas cantidades, hablando de microgramos, miligramos, a veces incluso nanogramos
o menos de esa cantidad. No todos los vegetales generan los mismos metabolitos secundarios. Unos tienen, unas plantas generan un cierto tipo de metabolitos secundarios y otros otro tipo de metabolitos. O a la vez, la misma planta genera diferentes tipos de metabolito en las diferentes partes de la planta, en las hojas, en las raíces, en el tallo, e incluso a medida que la planta va creciendo. Cuando la planta recién es pequeña, se podría decir tiene unos metabolitos, a medida de que van pasando los años, otros metabolitos. Entonces, vamos a encontrar tanto en presencia como en cantidad diferentes compuestos, a diferencia de los metabolitos primarios que tienen todas las plantas. Estos metabolitos poseen características muy variadas y también estructuras químicas muy complejas. Por ejemplo, aquí tenemos, si vamos nosotros a identificar qué grupos nomás tenemos aquí tenemos un éster, por ejemplo, aquí tenemos un grupo metil, ya tenemos un grupo hidroxilo, tenemos nosotros aquí una acetona, ya, y tenemos nosotros también ciclohexanos, ciclospentanos, ya tenemos aquí dobles enlaces. En definitiva, esta es un compuesto que se conoce como azadiractina, ya es uno de los principios de los metabolitos secundarios que generan algunas de las plantas. Entonces, conocer la estructura también es una de las ciencias que se desarrolla en esta área de las plantas, ¿no? Saber qué tipo de estructura tiene. Ejemplos de metabolitos, tenemos nosotros los secundarios, tenemos los aceites esenciales, por ejemplo, lo que da ciertos aromas, como por ejemplo el mentol que proviene de la menta, el alcanfor que proviene del árbol alcanforero, el ocimeno que proviene de la albahaca, el citral que proviene de la hierba luisa y no terminaríamos de citar todos los compuestos en dependencia de la planta en que se forma, ¿no? Así que para no estar conociendo, porque no somos del área, lo que separamos es por grupos. Entonces ahí tenemos los aceites esenciales, por ejemplo, que tienen un aroma muy particular en función de su procedencia. ¿Ya? Aquí tenemos grupos de metabolitos secundarios. Cuando hablamos de grupos de metabolitos secundarios, es que en cada uno de estos se encuentran algunos compuestos, muchos compuestos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las cumarinas, que son sustancias heterocíclicas, muchos de los cuales poseen propiedades anticoagulantes. Encontramos esta en el trébol de olor, ¿no? Tenemos los flavonoides, que eso sí, por las propagandas que nos traen de los antioxidantes en diversos productos, ya es un grupo de elementos, ya dentro de este grupo de flavonoides, dentro de este grupo de flavonoides tenemos nosotros, por ejemplo, este compuesto de aquí, ¿no? Que es un fármaco antihipertensivo que se conoce como cianidina 3-sambocido. Son nombres bastante raros que alguna vez los farmacéuticos sí lo estudian, por cierto. Ya tenemos aquí que este compuesto se puede encontrar en la Jamaica. Tenemos el grupo de las quinonas y derivados antracénicos. Tenemos dentro de esta el grupo de los taninos, que también es otro de los compuestos que sí hemos escuchado, ¿no? Los taninos. Estos compuestos poseen propiedades antidiarreicas y son también astringentes. Forman espumas, por lo general, es una forma de identificar los taninos, ¿no? Forman espumas, son muy amargos. Tenemos el grupo de los alcaloides, este sí es conocido, ¿verdad? ¿De dónde es el grupo de los alcaloides? ¿De dónde será el grupo de los alcaloides? A ver, por ahí está Justin. ¿De dónde he escuchado eso? Ajá.
en las noticias he escuchado, profe, Ya, parece que bien. tiene algo que ver con las drogas. Eso, ¿verdad? Ya en las noticias se encontraron alcaloides en tal lugar, la última vez que vi dentro de las sandías. ¿Ya? Obviamente de este grupo se derivan algunos, como por ejemplo la morfina, que acuérdense que es uno de los medicamentos finales, sobre todo para la parte de lo que es el cáncer, ¿no? Lo que hace es ayudar a combatir el dolor más que a curarnos. Ya tenemos dentro de este grupo, por ejemplo, la coca, ya la cocaína, que deriva de esta planta de la coca, y tenemos los isoprenoides, que también hay una gran cantidad de compuestos, ¿no? Dentro de los alcaloides también está el cafeto, que viene de la planta esta, ¿no? La cafeína, en definitiva. Listo, entonces, como agroindustriales, sí nos interesa en algún momento, obviamente, determinar cuáles son estos principios activos para poderlos usar en nuestras formulaciones. Nosotros decimos también, queremos nosotros yo qué sé, un jugo que sea antioxidante, entonces debemos saber que debemos buscar plantas que tengan flavonoides, y para saber si que tiene, debemos hacer esta marcha que vamos a hablar, ¿no? Ya, dice que se estima que en el mundo se utilizan cerca de 10.000 especies de vegetales con fines medicinales, pero la mayor parte es en sistemas de medicina tradicional. Pero de esa medicina tradicional es la que también ha generado lo que hoy conocemos en la parte farmacéutica. Los estudios de los productos naturales, es decir, de los vegetales, comprenden tres aspectos, ¿no? El estudio etnobotánico, el estudio fitoquímico y el estudio de bioactividad. ¿Qué es el estudio etnobotánico? En este tipo de estudio lo que hacemos es una recopilación y conservación de los conocimientos ancestrales. Acuérdense que antes con la manzanilla nos curábamos, ¿verdad? Ahora compramos en forma de pastilla. Esta ciencia también nos ayuda a la búsqueda y a la elaboración de nuevos fármacos que contribuyan a elevar la calidad de vida de todos los seres humanos. Muchas de las medicinas, mejor dicho, se han sacado incluso de aquí, de nuestro oriente, en donde han venido científicos, ¿no? Y lo que hacen es consultar a la gente, ¿para qué sirve esta plantita? No sé si ustedes hayan tenido esa oportunidad, ¿no? De ir y de repente se encuentran una plantita y preguntan, ¿para qué sirve? Y le dice, con ese le cura el dolor del estómago, o le baja la fiebre, o le cicatriza mejor. La gente que vive ahí conoce para qué sirven cada una de sus plantas. Eso es lo que estudia en esta área, ¿no? De los estudios etnobotánicos. Pero también tenemos el estudio fitoquímico. Ya, aquí estudiamos nosotros todas las propiedades y estructuras químicas que tienen los metabolitos secundarios. Ya, propiedades y estructuras químicas. Aquí se debe saber bastante química, sabemos decir nosotros. Y la bioactividad, que en esta parte nos ayuda a descubrir qué parte de la planta es responsable de la actividad biológica, ¿ya? Normalmente estas tres áreas siempre están en un estudio de una planta. Si no podemos ir a las fuentes primarias, tenemos fuentes secundarias, como son los libros, los artículos científicos publicados, pero de todos modos, con una plantita, sea que conozca o no usted qué tipo de planta es, siempre va a tener usted que hacer una recopilación de información de esa planta, ¿no? ¿Qué tiene, para qué sirve? Y luego usted hace un estudio fitoquímico. Y también para hacer este estudio fitoquímico tiene que hacer de toditas las partes de la planta, raíz, tallo, hojas, en hojas secas, en hojas húmedas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio etnobotánico, que es la historia de la aspirina, ¿ya? En este caso, veámosle, aquí le estoy viendo Diego Quispe.
A ver, de una lectura de cómo es de que se descubrió la aspirina. Historia de la aspirina. Chinos, egipcios, griegos y romanos utilizaron la corteza de sauce para aliviar dolores. Siglo IV a.C. En Grecia, Hipócrates, el padre de la medicina, trató los dolores con un brebaje de hojas de sauce. 1763. El médico Edward Stone presentó el primer trabajo científico sobre el extracto de sauce ante la Sociedad Científica de Londres. 1828. Johann Andreas Butcher Uving de Múnich aisló de la Universidad de Múnich. Aisló e identificó como salicilina el compuesto curativo de sauce. En 1897, el químico Felix Hoffmann de la compañía alemana Bayer descubrió y sintetizó el ácido acetilsalicílico a partir de la salicilina. 1899, la compañía Bayer registró el nombre de aspirina para este nuevo medicamento. 1945, patente de la aspirina robada por el gobierno de los Estados Unidos se recuperó varias décadas después, pagando muchos millones de dólares. Como ustedes pueden ver, la aspirina, que es uno de los medicamentos que se venden muy bien, obviamente se obtiene de la corteza de sauce. Y inicialmente se utilizaban los extractos, digamos, para curar los dolores. Pero a medida que va pasando el tiempo, vemos de que cada científico iba descubriendo un poco. Llegando, por ejemplo, cuando se descubrió cuál es el metabolito secundario que provocaba el alivio de los dolores. En este caso es la salicilina. Después de esto, a este compuesto que se conocía que existe en esta corteza de sauce, se sintetizó. Es decir, el ácido acetil salicílico ya es un compuesto químico obtenido de laboratorio, pero que dentro de este está la salicilina, de tal manera que este medicamento igualmente alivia los dolores. Pero salió de las plantas, ¿verdad? Como pasa en muchos de los alimentos, de los medicamentos, como les había dicho, vienen acá, la gente nativa sobre todo indica para qué sirve tal planta, se llevan algunas plantitas, estudian, ven cuál es el principio activo para curar cierta enfermedad, lo identifican la estructura, primero identifican las propiedades, luego identifican la estructura y luego lo sintetizan. Ya no necesitan luego la plantita, pero de esa planta salió qué es lo que tenemos. Y sucede esto, ¿no? Que el que descubrió la planta, el que descubrió cuál es el principio activo, muchas veces queda en el olvido y grandes farmacéuticas son las que se adueñan de ese conocimiento. Hay muchos casos de ese, ¿ya? Listo, entonces, con esto veamos qué rama de la ciencia estudia la fitoquímica. Y como les había mencionado, es una rama de la química, ¿ya? Que prácticamente estudia los metabolitos secundarios que se extraen de la planta. Esa es la rama de la fitoquímica. Estudia cada grupo de las plantas, desde su estructura química molecular hasta las propiedades biológicas que tienen cada uno de los compuestos. El objetivo de esta disciplina es el aislamiento, la purificación, el análisis, la elucidación de la estructura, es decir, una proyección de la estructura, y la caracterización de las actividades biológicas de diversas sustancias producidas por los vegetales. Ya, cada una tiene sus propios principios activos.
Aquí tenemos nosotros qué tipos de principios de metabolitos secundarios pueden tener las plantas, ¿no? Tenemos los terpenos, entre los que se encuentran las hormonas, pigmentos o aceites esenciales. Tenemos los compuestos fenólicos, que tenemos las cumarinas, los flavonoides, la lignina y los taninos. Los glicósidos, que están las aponinas, los glicósidos cardíacos, los glicósidos cianogénicos y también los glucosinolatos. Tenemos los alcaloides, que tenemos la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina, la cafeína y la estrictina como ejemplos. Entonces tenemos nosotros muchos de los compuestos y las características que nos pueden dar. Los terpenos, dentro de los terpenos, por ejemplo, tenemos los carotenoides, ya que nos dan el color amarillo o anaranjado de muchos de los vegetales. De los fenoles, tenemos nosotros que cuando se identifica la presencia de fenoles, nos da, o mejor dicho, la planta toma coloraciones azul o azul anaranjado o violeta, ¿no? Por ejemplo, las uvas negras tienen muchos flavonoides por el color violeta de la corteza, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, algunos compuestos que nos da la coloración. Obviamente que esta parte, les comento, ¿no? Esta parte yo no les voy a preguntar porque realmente es mucho que yo les diga, bueno, indíqueme cuáles son los compuestos que están dentro de los flavonoides. No, simplemente lo que interesa es de que ustedes sepan que existen muchos, pero muchos metabolitos, ya que los grupos que más se han identificado son los terpenos, los compuestos fenólicos, los glicósidos y los alcaloides. Y que dentro de cada uno de estos nosotros encontramos muchas estructuras o muchos compuestos. No se podrían llamar aquí analitos, sino muchos compuestos. Todos cumplen funciones diferentes. Ya, muchos de los metabolitos secundarios generan las plantas, por ejemplo, para protegerse del ataque de los herbívoros y de patógenos, como por ejemplo los taninos, que son amargos. Estos taninos lo que hace es de que los mosquitos no se acerquen hacia la planta, ¿ya? Y evita obviamente algunas plagas. Es por eso que aprovechando también de estas propiedades se han hecho ¿cómo se llaman? Pesticidas naturales, ¿no? Utilizando, por ejemplo, justamente los taninos. Hay otros que por el color que tiene atraen a los animales y que nos va a servir para la polinización. Entre estos tenemos los flavonoides y los antocianócidos. Ya, la dispersión de frutos y de las semillas también que generan agentes polinizadores que atraen obviamente a los animalitos, a los insectos por sus colores que tienen. ¿Ya? Y tenemos muchos de estos que tienen aceites esenciales que nos dan aromas agradables, ¿no? Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos los polifenoles. Miren, aquí tenemos algunos de los compuestos, ejemplos nada más de los polifenoles, entre ellos está dentro de este grupo los flavonoides. Porque por lo general yo señalo los flavonoides, porque dentro del laboratorio lo que hacemos nosotros es identificar a los flavonoides y cuantificar, porque los flavonoides, por ejemplo, se cuantifican por espectrofotometría UV visible. Entonces, aquí lo que yo les decía, ¿no? Si yo ya sé que los flavonoides puedo extraer a través de una marcha fitoquímica y luego puedo yo cuantificar a través de espectrofotometría. Lo mismo que la cafeína, ¿verdad? Ya saben que la cafeína está dentro de los metabolitos secundarios. Es por eso de que no se encuentra la cafeína en todas las plantas, ¿no? Ya. ¿Para qué nomás nos sirven estos flavonoides, no? Se encuentran en primer lugar en frutas y verduras, son antioxidantes, antimicrobianos,
fotorreceptores, atractivos visuales para la polinización y repelentes de alimentación de insectos, ¿ya? Entonces, miren, por eso es que los flavonoides nos llenan también ahora de las propagandas, ¿no? Aquí tenemos nosotros algunos compuestos de subclases de los metabolitos que nosotros vemos. Ahora, ¿qué es una marcha fitoquímica? Que muchas veces lo conocemos también como tamizaje fitoquímico o screening fitoquímico, ¿ya? No es otra cosa que una secuencia de reacciones que se obtienen de diferentes extractos, para lo cual se utilizan diferentes solventes, desde solventes muy polares a solventes apolares, o también puede ser viceversa. Tanto aquí como en el aula, acuérdense que están los videos de cómo se realiza una extracción fitoquímica, y uno de 40 minutos en donde hacen una extracción de diferentes plantas de diferentes tipos de metabolitos. Es lo que les había indicado anteriormente, que es una extracción y que se basa en la utilización de solventes y en pruebas de coloración, ¿no? ¿Cómo se reportan los resultados en un tamizaje fitoquímico? En dependencia se reporta como es una identificación, se reporta como positivo si que da reacción que me compruebe que tiene ese principio activo, o negativo cuando no me da reacción para ese principio activo. O cuando muchas veces hacemos un tamizaje fitoquímico, no tenemos los reactivos para poder seguir la secuencia, se conoce como se pone como una X como no realizada. La intensidad de color también se va notando con positivos. Si el color que genera es muy bajo para una X reacción o identificación de alguno de los metabolitos secundarios, se pone solamente con positivo. Pero si yo encuentro 2 positivos, quiere decir que existe una concentración moderada. 3 positivos, que la concentración de ese metabolito es alto. Y obviamente X no realizada. ¿Ya? Entonces sabemos cómo se puede realizar. Para obtener los extractos vegetales, estamos hablando aquí nosotros de extracciones, lo que se hace es obviamente recolectar las plantas. A esas plantas se le debe secar. El secado se debe hacer a temperatura ambiente para no perder ninguno de los metabolitos secundarios. Luego de eso se hace una molienda, una vez que tengo una partícula bien fina, que incluso se pasa a través de tamices. Nosotros hacemos la extracción con diferentes solventes. Esta extracción con estos solventes, por lo general tenemos nosotros los residuos, y a esos residuos se les va poniendo otros solventes para ir extrayendo todos los principios que se pueden encontrar. Es decir, tengo el residuo y una fracción líquida cada vez que voy poniendo diferentes solventes. Luego que ya tenemos nosotros las diferentes soluciones, lo que hacemos es concentrar. Para esto evaporamos el solvente, ¿ya? Y luego la muestra ya evaporada, que puede incluso quedarse como líquida, teniendo una pequeña cantidad, o sólida, nosotros hacemos, y que una vez que ya hemos identificado obviamente cuál es el metabolito, podemos hacer nosotros preparaciones farmacéuticas. Las extracciones, como ya nosotros lo vimos en el semestre anterior, pueden aplicarse extracciones de los como aplicando estos métodos, ¿no? Lo que es la maceración, lo que es la percolación, lo que es la lixiviación, lo que es la extracción a través de Xoglec, lo que es una extracción continua, etcétera, ¿no? Tenemos aquí, ya, también podemos hacer por métodos de extracción mecánica, es decir, mediante
mediante compresión, ya, o expresión, que también se llama, o mediante incisiones. Por ejemplo, la sangre de drago. ¿Han escuchado ustedes la sangre de drago? Ya nos sirve bastante para cicatrizar, ¿verdad? Ya ese proviene de un árbol que usted prácticamente le corta, y por eso se llama sangre de drago, porque drena por sí solo, ¿no? Entonces ahí son extracciones mecánicas. Se puede hacer también por destilación, que puede ser por arrastre de vapor y destilación por arrastre de vapor, o podemos hacer extracciones con diferentes solventes, y los mismos que pueden ser discontinuos o continuos. Dentro de los discontinuos tenemos la maceración, la digestión, la infusión, la decocción, y dentro de los continuos la percolación o el desoxid. Acuérdense, chicos, que todos estos vimos nosotros en el semestre anterior, así que en el examen tranquilamente puedo poner, ¿no?, cómo puede hacer una maceración. ¿Ya? Y como ya lo vimos en el semestre anterior, porque esto sí les di en el semestre anterior a ustedes, pasamos directamente a la parte de lo que son los métodos de fitoquímicos o de screening fitoquímico, ¿no? Esto es una de las cosas que se debe saber, así como la determinación de la acidez, ¿verdad? Sé cuál es el método. Los protocolos, obviamente, ya lo voy siguiendo, ¿no? Pero debo entender cómo, qué es lo que me indica ese protocolo, ¿ya? ¿Cómo se empieza un tamizaje fitoquímico? Empiezo con mi material vegetal, que ya les dije que tiene que ser finamente dividido, ya les expliqué anterior en la lámina. Ya, de ese material finamente dividido, lo que yo le dejo es le dejo en contacto con hexano. Por lo general, por varias horas, o muchas veces por varios días, en dependencia del vegetal que tengamos, ¿ya? Tenemos y dejamos en hexano. Para el laboratorio, por lo menos 24 horas. Luego de que ha pasado ese tiempo, filtro, y lo que yo tengo es un extracto hexánico. Y tengo el residuo sólido que se conoce como marco. Con el extracto hexánico hago yo reacciones para determinar la presencia de grasas y pigmentos, que es lo que me va a extraer el hexano por sus características. Del sólido que me queda, que de hoy en adelante solo lo voy a decir marco, lo coloco en otro solvente. En este caso se utiliza el diclorometano. Igualmente, luego de poner en contacto con este solvente por horas o por días, en dependencia de cómo me diga el protocolo, filtro nuevamente y obtengo el extracto de diclorometano. ¿Qué es lo que puede contener o qué es lo que me extrae este solvente? Los terpenoides, los fenoles metoxilados y los alcaloides. Sí que la planta lo contiene, obviamente, ¿verdad? Si no, me va a dar negativo. Del marco lo coloco en el éter etil, el éter acetato etiléter, ¿ya? Acetato etiléter. Y tenemos también el extracto, ¿no? En este extracto tenemos nosotros las geninas de flavonoides, tenemos los heterócidos y tenemos también otro tipo de alcaloides que son solubles en el acetato etiléter. Luego el marco lo ponemos en metanol. Tenemos el extracto metanólico, en este tenemos los fenoles, los heterócidos, y luego al marco, una vez que ya ha pasado, si ven que vamos bajando nosotros de compuestos no polares a compuestos polares, y luego ponemos agua, es decir, el último residuo le pongo en agua, le dejo en contacto por varias horas o días, o lo acelero la extracción en punto de ebullición incluso, y luego tenemos nosotros el extracto acuoso, que aquí vamos a tener los polisacáridos y los polifenoles que se disuelven en el agua, y aquí el residuo sí ya queda completamente limpio, es decir, ya no, y por lo menos ya no tiene los principios activos por grupos, que es lo que se va separando. Esto en definitiva es el procedimiento para un tamizaje fitoquímico.
Los protocolos para la identificación de cada uno de estos son reacciones muy sencillas. Se coge una pequeña cantidad en tubos de ensayo y se ponen 2 o 3 gotas de cada uno de los reactivos y se observa precipitaciones, cambios de colores, formación de anillos y algunas otras efectos físicos que me verifica la presencia o la ausencia de cada uno de estos metabolitos secundarios. Y en dependencia de la cantidad y de la intensidad de color, de la cantidad de precipitación y de la intensidad de color que se forma, puede tener baja concentración, a la cual marcamos con positivo, moderada concentración con 2 positivos y alta concentración con 3 positivos. Una vez que yo identifico, por ponerles un ejemplo, que en el extracto de diclorometano tenemos, por decir algo, los alcaloides, luego hago una extracción solamente con, obviamente separando las grasas y los pigmentos, es decir, sigo el hexano, llego hasta el diclorometano, hago una extracción y luego hago una purificación y puedo ya yo cuantificar por espectrofotometría UV visible o por cromatografía de gases en dependencia del tipo de alcaloide que hemos obtenido. Acuérdense que se puede aplicar por ambos métodos. ¿Ya? También dentro de una marcha fitoquímica es bien conocido los nombres de las reacciones. Lo que hacemos aquí es coger una X cantidad de muestra, por lo general en pequeñas proporciones, 1 ml, 0,5 ml o 5 miligramos, si que estamos hablando en sólidos, y ponemos X gotas de cada uno de los reactivos. Y tenemos las reacciones de la gelatina, que prácticamente nos sirve para la determinación de los taninos, la reacción del tricloruro de hierro para compuestos fenólicos, la reacción de Shinoda para los flavonoides típicos, la reacción de Mayer para los alcaloides, la reacción de Molich para los heteróxidos, la reacción de la Aurora, porque forma un anillo para lo que es los heteróxidos, la reacción de las hidracinas, ya para compuestos carbonílicos, la reacción de la prueba de espuma para las saponinas. Esta reacción es facilita, ¿no? Lo que se hace es de la muestra agitar fuertemente y observar si me forma o no me forma la espuma. Y así tenemos nosotros los diferentes nombres que le da a cada una de las reacciones y para cada una de estas reacciones nos indican la forma de preparar los reactivos. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos, ¿no? La reacción de Dragedorf, por ejemplo, que me da una coloración anaranjada brillosa, ¿ya? A veces nos da turbidez, precipitados, etcétera. Simplemente aquí tenemos algunos, el ensayo de la nimidrina, por ejemplo, ¿ya? Desarrolla un color azul violáceo, cuando existe, pondríamos positivo. Sí que es muy intenso el color, sería 2 positivos y mucho más intenso 3 positivos. Aquí tenemos el ensayo de Baljet, ¿ya? Y entonces todos estos ensayos se van haciendo en cada una de las plantas siguiendo el procedimiento que nos indica. Aquí tenemos lo que alguien me explicaba y le decía que no estaba dentro del tema, ¿no? Por ejemplo, la determinación de azúcares reductores a través del ensayo de Feld. Aquí solamente precipita con un color ladrillo y aquí podemos decir que tiene azúcares reductores. Aquí tenemos el ensayo de Shinoda para la parte de lo que es flavonoides, ¿ya? Se utiliza magnesio metálico para la cuantificación, ¿no? Aquí nos da colores amarillos, naranjas o rojos intensos. Y así para cada uno de los compuestos. Así es como yo quiero las fotos que les digo, ya no se graben, o sea, ustedes hacen la prueba y toman una fotografía lo más claro posible, ¿verdad? De la determinación de sus muestritas. Listo. Miren que
aprenderse todos los nombres, obviamente cuando estamos en el área sí. Sin embargo, nosotros como agroindustriales, en algunas investigaciones que sí se han hecho, lo que hacen es identificar los diferentes metabolitos que pueden tener una muestra, ¿sí? Pero no ingresamos mucho a la parte de lo que son qué tipos de compuestos tienen. Sin embargo, a lo mejor algún rato ustedes lo pueden hacer. Las marchas fitoquímicas son largas, a veces nos lleva varios días, pero son muy sencillas las reacciones. Y la observación de colores. Una vez que ya tengo eso, puedo hacer yo una separación por cromatografía de papel o cromatografía en capa delgada o en columna, y luego de poder ya tener una separación del principio activo, podemos nosotros cuantificar con tecnologías mucho más grandes. Ahora, si yo les pusiera a ustedes, y por eso es que me sorprendí yo en el examen sobre todo en el examen de suspensión, me sorprendí, y ahí por ahí algunitos acordarán. Yo me quedo sorprendida. A ver, Denis, deje de conversar con la hermana, anda creo al ladito la hermana, por eso está conversando. Ya, a ver, prenda su audio, Denis. Usted pudiera darme ahorita un concepto de lo que es un análisis físico-químico, lo que es un análisis proximal y lo que es un análisis fitoquímico. Sí. Ya, con sus propias palabras. O sea, el físico-químico. Dígale que apague un ratito el audio su hermana. Ahí me escucho una interferencia. Sí, ya no. Así le escucho, ya no hay interferencias. Ya, o sea, un análisis físico-químico, yo entiendo, es como que el que ahorita, o sea, se encargaba de como que de medir diversas, o sea, propiedades como de temperatura, también de la densidad, la viscosidad. Ya. Y, a ver, análisis proximal, yo entendía que la determinación, a ver, podríamos decir que es la determinación de los porcentajes de humedad, de grasa, fibra. Eso. Pero si yo no tengo el tiempo, el espacio para poner los 6 parámetros que analiza el proximal y le pongo que el análisis proximal me determine el valor nutritivo, ¿verdad? Que así es el concepto, ¿verdad? El valor nutritivo de los alimentos. Y el fitoquímico. Fitoquímico. Sí. A ver, el análisis fitoquímico era el que... Por estar conversando. No, sí, ya, el análisis fitoquímico era, por ejemplo, determinamos la presencia, o sea, podríamos determinar la presencia de los principios, o sea, de los metabolitos, como usan nosotros en especies vegetal, eso. Metabolitos secundarios, ¿verdad? O principios activos, también se conocen como principios activos. ¿Ya? Metabolitos secundarios, principios activos, está bien claro, ¿no? Entonces yo me acuerdo, y acuérdese en algunas personas que están aquí. La pregunta era, ¿no? La determinación de los metabolitos secundarios se conoce con el nombre de análisis proximal, análisis físico-químico, análisis fitoquímico o marchas fitoquímicas también que les dije que se conoce, o todos juntos creo eran las 4, ya la tercera no me acuerdo cuál era. Y me ponen análisis proximal la mayoría. A ver, entonces, entre otras preguntas, ¿no? Que yo me acuerdo decía, bueno, me parece que me están contestando de adrede mal, porque eran preguntas hasta por, ¿cómo le puedo decir? Hasta por deducción, ¿verdad? O sea, no estuve en la clase. A ver, señor Collaguazo, ya.
no estuve en la clase atento. Si no estuve en la clase atento, señor Culiaguazo, y le digo que la determinación de carbohidratos, proteínas y 4 parámetros más son análisis fitoquímico, ¿qué me contestaría usted? Que no iría dentro. Y entonces, y le digo, ¿y por qué? ¿Cómo me contestaría? Porque el análisis fitoquímico estudia las propiedades y metabolismos que extrae de la planta. Ya. Sí ven que no es difícil ni aprenderme, ¿verdad? Estudia, identifica, sobre todo es la identificación y separación de metabolitos secundarios en plantas, o de compuestos en plantas, o estudia las plantas. O sea, hay tantas cosas que pueden estar relacionados, ¿verdad? ¿Por qué? Están claros los 3 conceptos, bien claros. A ver, el análisis proximal es un análisis químico también, ¿ya? El análisis proximal es un análisis químico. Entonces, ahí podría identificar lo que es un análisis físico, lo que es un análisis físico-químico, lo que es un análisis, químico, lo que es un análisis proximal, lo que es una marcha fitoquímica. Son muy claras las identificaciones de todos los compuestos, ¿ya? Solo es cuestión de leer y acordarse qué es. Espero que vean los videos, chicos. Si no, guarden los videos, porque los videos que bajé ahí están muy claros cómo se sigue una marcha fitoquímica. A lo mejor cuando estén graduando, yo justo voy a proponer ahorita un tema de tesis para la cuantificación o la extracción de algunos, la identificación de algunos compuestos fitoquímicos o metabolitos secundarios. Entonces le puede servir algún rato, pero sí es importante que ustedes sepan que dentro de su rama también estudian las plantas. No podemos llegar, chicos, lo que sí no podemos llegar nosotros es a decir, existen terpenos, ya, o existen los mismos alcaloides, que acuerden que también se utiliza mucho para la parte de lo que es medicina, y decir que voy a hacer pruebas. No nos compete hacer a nosotros pruebas, identificar, aislar y dar uso en la parte alimentaria, ¿ya? Pero si yo doy uso, por ejemplo, si yo digo que tiene flavonoides, obviamente lo máximo que puedo decir es que lo utilizo esos flavonoides en una bebida y que tienen propiedades antioxidantes, pero yo no puedo verificar esa propiedad antioxidante porque debería de tener un largo tiempo para ver en pruebas de personas, ¿no? Unos toman bebida con mi compuesto y otros no lo toman y vamos haciendo análisis. Entonces, nosotros sí podemos llegar a la identificación como agroindustriales. ¿Alguna pregunta? No. Ya me he llevado casi 1 hora en este pequeño tema. Ingeniera, ¿y el proceso para hacer la extracción de aceites es muy complicado? No, por ejemplo, la extracción de los aceites aromáticos, esos que nos fascinan, de las rosas, de los pétalos, ya, eso se hace por una destilación por arrastre de vapor. ¿Qué significa eso? Acuérdense que también ya les di en la clase anterior, si ustedes examinan. Yo lo que hago es en una fuente, en este caso en el laboratorio, en un balón, colocar agua y le hago una conexión con tubos de laboratorio con mangueras a otro balón donde contiene la planta, solamente la planta. En este caso hablemos de las hojas de rosas, ¿ya? Entonces, al balón que tiene agua someto a temperatura, lo que hace es hervir el agua, pero el vapor, no el agua, solo el vapor pasa al otro balón que tiene las hojas, y en ese balón vuelta tiene otra salida a un refrigerante. El calor hace que los aceites, como son muy volátiles, vayan nuevamente solamente con el vapor hacia el refrigerante, y en el refrigerante se condensa el agua
y el aceite. Al final lo que yo tengo es una mezcla de agua y aceite, y luego lo hago por separación en un embudo, ¿verdad? Separo el agua, me queda el aceite, y ese es el que lleva el aroma, ¿no? De las rosas. Eso lo puede hacer también en la casa, es muy fácil, vuelta ahí, todo es el ingenio. Se pone, si conocen las tamaleras ustedes, ¿ya? Adentro de la tamalera se pone el agua, arriba de la tapita en donde ponemos las humitas, ponemos las hojitas, ¿ya? Igualmente se conecta, se le debe cerrar bien, pero se le conecta una manguera, igualmente a un refrigerante, o que pase por el grifo de agua o por agua, para que se condense el vapor que sale, y obviamente tenemos nosotros ahí nuestra esencia. Esta es una extracción por arrastre de vapor, ¿no? Ahí nosotros tenemos la esencia como tal. No es lo mismo que usted deje vueltas las hojas en alcohol. Ahí tenemos nosotros un perfume y no el aceite. Ese aceite es lo que elaboran los perfumes, ¿no? ¿Ya? Listo. A ver, chicos, vamos a despertarles. Yo veo a algunas personas que se me están durmiendo ahí. ¿Cuál es la segunda parte que nos tocaba el día de hoy? Resolver los ejercicios. Ejercicio. Pero no es resolver los ejercicios, es resolver los ejercicios que tenían ustedes dudas. Listo, entonces vamos con las personas que tengan. Yo estuve examinando hoy de mañana, dije, veamos qué ejercicios les envié, porque no me acordaba qué ejercicios les envié. Obviamente, no veo ninguno que sea complicado, todos eran muy, muy sencillos. De todos modos, si ustedes tuvieron alguno que se les complicó, me indican, pero ya saben cómo me indican, me tienen que indicar cómo han resolvido ustedes, ¿no? Y por qué se les hizo complicado. ¿Ya? ¿Resolvieron ya los ejercicios? ¿O recién piensan resolver? A ver, ya por ahí voy a nombrar algunos para que me manden una fotografía de los ejercicios que ya han realizado. A ver, señor Francisco Javier Vallejo. Francisco Javier Vallejo. Señor Velázquez. Sí, doctora. Ya, bueno, por lo menos ha estado presente el señor Velázquez, porque el señor Francisco Javier siempre me hace lo mismo. ¿Ya? Una fotografía y envíeme a mi grupo personal los ejercicios que ya ha realizado. Si ha realizado todos, les toma ahí una fotografía y me envía. No al grupo, sino al personal. Ya, doctora, un momento, ya lo... Ya. A ver, ¿quién más me tiene la cámara apagada? Señor Gómez, Alan Gómez. ¿Tiene algún problema de algún ejercicio, señor Gómez? Me levantó justo la mano el señor Gómez, ¿ya? Me levantó la mano para hablar. A ver, le escucho, señor Gómez, o si no me dan leyendo los mensajes que a veces mandan y que yo no leo. Ya. O hasta que los señores me envíen la fotografía. A ver, ¿qué problema tuvieron los ejercicios? Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Yo tengo una duda. A ver, 2 personas me dijeron Inge, a Isabel, ¿y quién más me dijo? Yo, Inge. Yo también. ¿Quién es yo? Anthony, ya. Listo, a ver, veamos primero con Isabel y luego con Anthony. Ya por ellos se salvaron el resto. ¿Por ahí me escuchan? Sí, le escucho. No sé qué pasó, no, o sea, sí activé el micrófono, pero no sé por qué no se me escuchaba. A ver, señor Gómez, también mándeme una fotografía de lo que tenga de los ejercicios. A ver, ¿a quién más le voy a pedir? Ya voy a pedir algunos para ver si que han realizado. El señor, a ver, señor Velázquez, ya dije, Gómez también, señorita Guadalupe, ya. Por ahí voy a nombrar a una. El señor Luis Ortiz.
Ya, mándenme la fotografía de los ejercicios. No importa que estén en borrador, ¿no? No importa que estén en borrador. La señorita, déjame ver si yo a veces me confundo de los nombres. La señorita González, no sé si está aquí. Ya, 5 personas, ya 5 al personal, porque si no ya les hacemos el trabajo a los compañeros y mandamos al del grupo, ¿ya? A ver, Isabel, escucho. Ya, verá, en el ejercicio 2 dice que hay que informar el porcentaje masa volumen de sacarosa. Una muestra que dice que en el bifractómetro se leyó 8.25 grados Brix y nos da los datos de la curva de calibración. Entonces, yo le hice en la calculadora para sacarle la ecuación de la recta y el valor de R. Entonces, ahí ya me dio el valor ya le saqué el porcentaje de masa a volumen que tengo que sacar aquí. Y en el ejercicio 10 dice que se tiene una muestra de mermelada light, dice se requiere determinar asimismo el porcentaje de masa a volumen de sacarosa. Y igual me da cuánto se leyó en grados Brix. Y me dice hacer el uso de la ecuación del ejercicio anterior. Cojo los mismos datos para la curva de calibración. No, porque ya tengo la curva de calibración. Isabel. Bueno, o sea, claro. Lo que hago es aplico es en la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de su recta? Ya ayudémosles a todos los compañeros. Y es igual a A más B por X. Sí, pero entonces, deme los valores ya. Ya, me salió, yo le saqué así, Y es igual a menos 0,294 más 1,111 por X. Y de ahí le sustituí, que ya me da acá los 8,25 grados Brix, le sustituí en mi y me salió que X va a ser igual a 7,69. Entonces, en el ejercicio de acá abajo solo le tendría que sustituir en el mismo. Sí. Será que tengo que despejar X, ¿verdad? Tengo que despejar la concentración. Sí. Ya, entonces... ¿Qué pasó? ¿Se quedó congelada la imagen o soy solo yo? Sí. La imagen ya. Qué susto. Es que es por la lluvia que se está colapsando el internet. Bruj. Compañero, ¿no es cierto que dijo la ingeniera al final que ella el próximo martes, después de hacer ella la titulación, ella va a sortear quién hace en leche entera y en leche pasteurizada? No, dijo que tenemos que Los lugares. Los grupos. Los lugares, ¿cómo? El lugar donde que puede hacer usted muestreo. Y en cada grupo ya nos ponemos de acuerdo. Ya, gracias. Se fue la luz, dice la profe. Ya escribió. Dice que se le cayó un rayo ahí a la Cállalo. Se está grabando la clase, chicos. Chicos, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Compañero Díaz, usted está de anfitrión. A usted se le ha de quedar grabada la clase. Ahí tendrá usted grabada para que le dé a la ingeniera y suba. No, sí estoy, sino que estoy con problemas de internet.
Pero eso, usted como está como anfitrión, a usted se le ha de quedar grabada la clase en su computadora. O si no, ponle de anfitrión a Isabel para que O si no, cambian a mí guarden la de copia. anfitrión y se me guarde a mí y yo tengo grabada la clase. Ya a este se le pongo pausa. Ya. Recording stopped. Ya, ahí está. Listo. Sí, y ahí ya está. Ya solo le pongo detener, ¿verdad, Jocelyn? Sí, de ahí te sale al ladito, está como un cuadradito ahí, ya se te Sí, guarda. Ponle Ya le pongo solo detener y detener termina la reunión y se te guarda. y ya, Ajá. De ahí ya, se te ya. guarda nomás solito. Ya, chao chicos, gracias. Chao. Hasta luego.